Masejet Baba Metzia, Daf Jafalef Amudalef 21a, 14 líneas de arriba para abajo. Comenzamos Perek Sheni, segundo capítulo. Antes de comenzar a leer y explicar la Mishnah, vamos a hacer una pequeña introducción. El capítulo a continuación nos va a hablar sobre la mitzvah, sobre el precepto de Hashavat Avedah, regresar un objeto perdido. Si hay un objeto perdido, que una persona lo encuentra, hay una mitzvah que la Torah te ordena de tratar de regresárselo ¿a quién? A su dueño. Toda la obligación, toda la mitzvah de regresar una aveidá, ¿sí? De regresar un objeto perdido, es mientras que aún el dueño no ha hecho yeush del objeto que perdió. Pero si ya el dueño hizo yeush del objeto que perdió, pues la persona que encontró ese objeto lo puede adquirir para él, se lo puede quedar él y no hace falta que lo regrese. Por lo tanto, cuando hay un objeto que se perdió y es un objeto que no tiene señal, no tiene una identificación que el dueño puede decir, es mío porque tiene tal señal, asumimos, ¿sí?, que el dueño sabe que no tiene señal y por ende no lo puede demandar y por ende seguro hizo ¿qué? Yeush. Y por ende el que lo encuentra se lo puede quedar. Muy bien. Ahora veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Elu metziot shelo ve'elu shechayav leachriz. Hay ciertas metziot. ¿Qué es metziot? Objetos perdidos que se encontraron, hallazgos, ¿sí? Hay ciertos hallazgos, ciertas metziot, mejor usemos la palabra metziot, ¿sí? Que el que lo encuentra se lo puede quedar, y hay otras que tiene obligación de anunciar y tratar de buscar a su dueño, o sea, no se lo puede quedar, sino tiene que tratar de regresarlos. Y la Mishnah empieza mencionando, Elu metziot shelo, empieza mencionando las metziot, los objetos perdidos que la persona encuentra que ¿qué? Que se lo puede coger para él, que se lo puede quedar. Dice la Mishnah: Matzah perot mefuzarim, maot mefuzarot, kerichot bershut harabim, veigulet de vela, kikarot shel nachtom, machrozot shel dagim, vachatichot shel basar, vegidet tzemer elkochim bimedinatam, vanitze pishtan ulshonot shel argaman, hare elu shelot divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, כל שיש בו שינוי חייב להכריז. כיצד? מצא עיגול ובתוכו חרס, כיכר ובתוכו מעות, כיצד, מצא עיגול ובתוכו חרס, כיכר ובתוכו מעות. רבן שמעון בן אלעזר אומר, כל כלי אמפוריה אין חייב להכריז. Dice la Mishnah, los siguientes hallazgos, no es necesario que el que lo encontró lo regrese, busque al dueño y se lo regrese, si no se lo puede coger, se lo puede quedar él. El primero es cuando una persona, ¿sí?, encuentra frutas esparcidas, ¿sí? Probablemente si son frutas esparcidas en la calle, ya el dueño de esas frutas hizo yeush y por ende las frutas son efker, por ende se lo puede quedar el que lo encontró, como vamos a explicar en la Gemara. Igualmente, cuando una persona encuentra monedas pequeñas esparcidas, ¿monedas tienen simán o no tienen simán? No tienen simán, las monedas son monedas iguales, no tienen una señal de identificación especial que tiene este dueño de esas monedas. Por lo tanto, probablemente, como explicamos en la introducción, el dueño dice no la voy a poder reclamar, por ende hace yeush y por ende también, por ende son efker y por ende se la puede quedar también en este caso el que lo encontró. Igualmente, cuando una persona encuentra pacas pequeñas de gavillas, ¿sí?, de trigo, encontradas en Reshut Harabim, que es un lugar que se perdieron en Reshut Harabim y la persona lo encontró en Reshut Harabim, que es un lugar que mucha gente pasa, entonces el dueño seguramente dijo no lo voy a poder reclamar, nunca lo voy a poder recuperar, entonces ¿qué hace? Yeush, por ende el que lo encontró se lo puede quedar. Igualmente, tortas redondas de higos prensados, ¿sí? También aquí decimos que ¿qué? Que se lo puede quedar. Igualmente, un pan de panadero, si lo encontró se lo puede quedar. ¿Por qué? Porque un pan de panadero, todos son iguales. Hay 100 miles de panes de panadero, ¿sí? Del mismo panadero tiene varios. Entonces el que se le perdió un pan de esos, ¿qué señal tiene? A diferencia si es un pan casero, uno puede decir, no, yo sé cómo se ve mi pan, ¿sí? Entonces ahí sí tiene una señal. Pero de todas maneras nos dice la Mishnah, pan de panaderos, probablemente hizo yeush y por ende el que lo encontró puede adquirirlo. Igualmente, cuando hay pescados, mejor dicho, encadenados, o sea, colocaban un hilo y los colgaban ahí y se perdió algo así, también no tiene ningún simán, por lo tanto, es yeush, es efker y por ende el que lo encontró se lo puede quedar. Igualmente, pedazos de carne no tienen ningún simán, yeush, efker y por lo tanto el que lo encontró se lo puede quedar. Igualmente,
lenguas o manojos, mejor dicho, de lana sin procesar, recién cortadas. Cuando es sin procesar, toda la lana es igual. Se no tiene que simán. Sí, ya se procesó, entonces uno ya puede tener simán. Sí, yo la procesé aquí, la procesé allá, sé cómo se veía, pero si no está procesada, la lana siempre es natural, recién cortada, no tiene ningún simán, por lo tanto, si es un shefker, por lo tanto que le cuenta, se lo puede adquirir. Igualmente, manojos de lino no hilado, ¿sí? También, manojos de lino natural, básicamente, no tiene ningún simán, por eso lo puede adquirir. Igualmente, lenguas de, o sea, manojos y pedazos de lana, peinado, estirado, como una lengua, pintados de color morado. También esto no tiene ningún simán. Por decirlo, el que lo encontró, ¿qué pasa? Puede adquirirlo para él mismo. Así nos dice Rabbi Meir, todos estos casos. Viene Rabbi Yehuda y aparentemente discute y nos dice, no, te voy a explicar cómo es la cosa. Toda cosa que tiene un cambio de lo regular, ¿sí? Tiene un cambio de lo normal, o sea que tiene una señal. Si tiene un cambio de lo normal, en ese caso hay obligación de regresarlo. Ejemplo, cuando una persona encuentra un igul shel tevelá, o sea, una torta redonda de higos prensados, y no nada más tiene higos prensados, sino adentro tiene un fragmento de barro. El hecho de que tiene un fragmento de barro es algo raro, no es normal. En ese caso tiene que regresarlo. Igualmente, cuando una persona encuentra un pedazo de pan y adentro tiene del pan una moneda, también aquí hay un simán. En ese caso hay que regresarlo. ¿En qué discute exactamente Rabbi Yehuda con la primera opinión con Rabbi Meir? No está claro en este punto y la Gemara va a analizar esto más adelante. Y por último, la Mishnah nos trae la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar. Dice Rabbi Shimon ben Elazar, todos los utensilios de amporia, que vamos a ver en la Gemara qué significa esto, no es necesario regresarlos. Y por ende, el que lo encontró, se lo puede quedar. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Matzah perot mefuzarim. Vekama. Amar Rabbi Yitzhak, kav be'arba amot. Echidami. Iderech nefila afilu tuvanami. Veiderech hinuach afilu batzil machinami lo. Amar Rabbi Abrahama be'mach nashta debe dari askinan. Kav arba amot nefesh tirchayu. לא תארכין ולא הדרעתי ושקי להו, אף קורא אף מפקר להו, בציר מהכי, תארך והדרעתי ושקי להו, ולא מפקר להו. Escuchen bien lo que nos dice la Gemara. La Gemara se enfoca en qué? En el primer caso mencionado en la Mishnah. ¿Cuál es el primer caso mencionado en la Mishnah? Cuando una persona encuentra ¿qué? Frutas esparcidas, ¿sí? Encuentra frutas esparcidas. El hecho que encontró frutas esparcidas, probablemente el dueño de las frutas ya hizo Yehush, y por lo tanto, el que lo encontró se lo puede ¿qué? Se lo puede quedar. Dice la Gemara un segundo. ¿En qué área tienen que estar esas frutas esparcidas? Hay una área mínima, ¿cómo funciona? Dice Rabbi Yitzhak, tiene que haber una cantidad de un kav de frutas en un área de 4 amot por 4 amot. ¿Sí? Que son 2 metros por 2 metros. O sea, 4 metros cuadrados. ¿Sí? O sea que si hay una cantidad de un kav en un área de 4 amot por 4 amot, ahí es cuando se considera que esas frutas están esparcidas y por lo tanto decimos que ¿qué? Que seguramente hizo Yehush el dueño y por lo tanto el que lo encontró se puede ¿qué? Quedar. Pero si el kav de frutas, si esa cantidad de frutas de este kav estaba en un área menor, ya no se considera esparcido y por lo tanto sigue perteneciendo al dueño y por lo tanto tienes que regresárselo. Así nos dice Rabbi Yitzhak. Y la Gemara pregunta sobre Rabbi Yitzhak lo siguiente. Un segundo, ¿qué? No entiendo qué me estás diciendo aquí. ¿Cuál es el caso aquí de las frutas? Las encontraste esparcidas, pero ¿en qué manera? ¿Tiradas? ¿O que las pusieron a propósito? Si las encontraste tiradas, ¿sí? Dice la Gemara, debería ser que también, en el caso que hay más, en un mismo 4 amot, por 4 amot, hay más de esa cantidad de kav, no nada más de un kav de pero, debe ser inclusive más, debería ser que ¿qué? Que se lo puede quedar que lo encontró. ¿Por qué? Porque si están en estilo tiradas, pues obvio que que el dueño hizo Efker, hizo Yehush, hizo Efker y te lo puedes quedar. Entonces no entiendo por qué tú me dices nada más cuando hay una cantidad de kav en proporción de un área de 4 por 4 amot. Repito, si están tiradas las frutas, situación tiradas, pues también si hay más de un kav en 4 amot, debería ser que se la puede quedar que lo encontró. Es que vas a decir, no las encontró tiradas, ese kav en ese área, esa cantidad en ese área, sino las encontró puestas, bien, un kav de frutas en un área de 4 amot. Dice, pero si la encontró puesta bien, significa ¿quién la puso ahí? El dueño. Y si el dueño la puso a propósito ahí, significa que va a venir más tarde. Entonces, ¿cómo lo vas a agarrar ahí? No la puedes agarrar. No entiendo qué está pasando aquí.
Dice Rav Ukva bar Jamá, te voy a decir cuál es el caso aquí. Escuchen bien. El caso aquí es cuando, en el momento que hay cosecha y recolecta de la cosecha, ¿sí? Entonces cosecharon y ya empezaron a colectar. Y después de que colectaron todo, quedaron unas frutas ahí. Quedaron unas frutas tiradas. Sobre este caso nos dice la Mishnah que si se encontró esta cantidad de frutas de un cab cuando estaban esparcidas, ¿dentro de qué? De 4 amot por 4 amot. Ahí decimos que ¿qué? Que seguramente el dueño no tiene interés de volver a agarrarlas. Ahí está que ya se colectó todo el campo menos eso, ¿sí? Y por lo tanto es como si fuese que la hace Yehush Hefker y por lo tanto el que lo encontró lo puede agarrar. ¿Y por qué es únicamente cuando es una cantidad de un cab en 4 amot? Escuchen bien por qué. Cuando hay un cab, ¿qué es cab otra vez? Una cantidad de frutas. ¿Sí? Cuando hay un cab en un área de 4 amot, el esfuerzo necesario para recolectar esas frutas en ese área es grande, ¿sí? Y por lo tanto decimos de que el dueño, si lo dejó ahí es porque no lo va a ir a recoger después. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ¿sí? Al fin y al cabo, el esfuerzo para colectar cab en un área de 4 amot es un esfuerzo grande, ¿sí? Y por lo tanto seguramente, como es esfuerzo grande, no lo va a hacer y por lo tanto Yehush Hefker y por lo tanto lo puede adquirir. Pero cuando hay un cab, esta misma cantidad en un área menor, el esfuerzo entonces ¿qué es? Menor. Entonces en ese caso decimos que ¿qué? Que no hace Yehush, no hace Hefker y por lo tanto no se lo puede quedar el que lo encontró, sino se lo tiene que regresar al dueño. Y la Gemara pregunta lo siguiente. Vai Rabbi Mia, Hatzi kav b'shte amot mahu. Kav be'arba amot ta'am amay mishum denefish tirchayu, Hatzi kav b'shte amot keman delo nefish tirchayu lo mafker lehu, o dilma mishum delo chashiv ve'hatzi kav b'shte amot keman delo chashiv mafker lehu. Kabain. Bueno, dicho, expliquemos esta duda. Viene Rabbi Mia y tiene una serie de diferentes dudas, ¿sí? ¿Qué acabamos de decir? Es importante este punto, que para que se lo pueda quedar el que encontró las frutas cuando están esparcidas, tiene que ser esparcidas una cantidad de cab en un área de 4 por 4 amot, ¿sí? Una más es un codo, ¿sí? 4 amot son 2 metros aproximadamente, una más medio metro más o menos. Viene Rabbi Mia y pregunta lo siguiente, ¿qué pasa si encuentro, escuchen bien, la mitad de un cab de cantidad de frutas en el área de 2 amot? ¿Sí? En este caso, ¿qué decimos? Por un lado podemos decir, mira, la razón de que un cab en 4 amot se la puede quedar el que lo encontró es porque hay mucho trabajo, porque tiene que colectar esa cantidad en un área grande, ¿sí? En un área de 4 por 4 amot, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, que es Hetzi cab en 2 amot, que no es tanto trabajo porque el área es menor, pues en ese caso puede ser que el esfuerzo es menor, por lo tanto no va a ser Hefker y por lo tanto no va a poder agarrar, se le va a quedar el dueño y no se lo va a poder quedar ¿quién? El que lo encontró. O por otro lado podemos decir, no, que la razón que es un cab en un área de 4 es porque es un esfuerzo en pocas frutas, ¿sí? Que es nada más un cab, ¿sí? En un área de 4 amot es un esfuerzo, pero en pocas frutas. Entonces en el caso que es medio cab en 2 amot, con chiquen que no se va a poder porque hay que menos frutas todavía. O sea, no se va a poder, me refiero que no le va a servir al dueño y va a ser Hefker y por lo tanto sí se lo va a poder quedar ¿quién? El que lo encontró. Esa es la primera duda de Rabbi Mia. Próxima duda de Rabbi Mia es Kabaim beshmona amot mahu. Kab arba amot ta'am amay mishum denefish tirchayu v'koshiken kabaim beshmona amot keman denefish tirchayu tfe mafkar lehu dilma mishum delo chashivi v'kabaim beshmona amot keman de chashivi lo mafkar lehu. Próxima duda es ¿qué pasa si una persona encuentra frutas esparcidas pero no una cantidad de un cab sino una cantidad de 2 cabim en 8, o sea, el doble de área, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? Por un lado podemos decir, mira, cuando hay un cab en un área de 4, ¿sí? La razón de que en este caso decimos que el dueño hizo Hefker y por ende lo puede adquirir el que lo encontró, es porque hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque tiene que colectar porque están en un área de 4 amot. Entonces dice la mano, si aquí que hay 8 amot, que hay un área mayor, que el esfuerzo es mucho mayor, de que entonces seguro el dueño va a ser Hefker y se lo va a poder quedar ¿quién? El que lo encontró. Por otro lado podemos decir, mira, la razón de que cuando hay un cab en 4 amot no se hace es porque hay mucho esfuerzo en relación a la cantidad de frutas que hay, que es nada más un cab. Pero aquí que hay que
definitivamente hay esfuerzo porque es 8 amot, pero hay doble de cantidad, ahí ya es suficiente importante para que el dueño diga, ¿sabes qué? Sí lo quiero, y por ende no le va a hacer efker, y por ende el que lo encontró no se lo va a poder quedar, sino va a tener que regresarlo. Esa es la segunda duda de Rabbi Meir. Tercera duda de Rabbi Meir, Kav shum shemim be'arba amot mahu. Kav be'arba amot amamai mishum de lo hashivi, ve'shum shemim כיוון דחשיבי לא מפקר להו דילמה, משום דנפש תרחיו, וכל שכן שום שמים, כיוון דנפש תרחיו, תפה, מפקר להו. Tercera duda es, ¿qué pasa si la persona encuentra no un cab de frutas normales de tamaño normal en un área de 4 amot, sino un cab de ajonjolís en un área de 4 amot? O sea, la misma cantidad de antes, pero otro tipo de fruta. ¿Qué fruta? Grano, ajonjolí, que es chiquitico. En ese caso, decimos de que el dueño hace efker y por ende el que lo encontró se lo puede quedar o no. Por un lado podemos decir, mira, ¿cuál es la razón que cuando hay un cab de tebuá, de trigo, ¿sí? En 4 amot, ahí decimos que el dueño sí hace efker y por ende el que lo encontró se lo puede quedar? Puede ser que la razón es porque no es tan importante, ¿sí? Esa es un cab de trigo, ¿sí? Sin embargo, al ajonjolís, que un cab de ajonjolís es algo que es importante. Entonces en ese caso diríamos que el dueño no hace efker y por ende el que lo encontró no se lo puede quedar. O por otro lado podemos decir, no, que cuando es un cab con 4 amot en una fruta normal, en trigo por decir, la razón que hace efker el dueño es porque es mucho esfuerzo para buscarlo. Si se la llaman así, es así, y por eso hace efker. Se colchiquen en ajonjolí, que el esfuerzo es mucho más, ¿por qué? Porque son pequeñitos, colchiquen de que va a hacer efker y por ende que lo encontró, sí va a poder quedárselo él. Esa es la tercera duda de Rabbi Meir. Cuarta duda de Rabbi Meir, Kav tambre be'arba amot, kav rimone be'arba amot mau. Kav be'arba amot tamamai mishum de lo hashivi, kav tambre be'arba amot, kav rimone be'arba amot nami kevan de lo hashivi mafkar lehu dilma, mishum de nefisha tirchayo, kav tambre be'arba amot, kav rimone be'arba amot, kevan de nefisha tirchayo, lo mafkar lehu, mai teiku. Cuarta y última duda de Rabbi Meir es, ¿qué pasa si la persona, otra vez, hasta ahorita estuvimos hablando que cuando el dueño hace efker y por ende se lo queda el que lo encontró cuando hay una cantidad de un cab, ¿de qué? De trigo, en un área de 4 por 4 amot. ¿Qué pasa si hay una cantidad de frutas de un cab de dátiles o de granadas? Que son frutos más, sí. Entonces, en este caso, y en el mismo área de 4 por 4 amot. ¿Qué pasaría en este caso? Por un lado podemos decir, mira, en el caso del cab, cuando hay cosecha de trigo y cosas así en un 4 amot, la razón de que es efker es porque decimos que no es suficiente importante, ¿sí? Entonces, si es así, también aquí, un cab de granadas, un cab de dátiles tampoco es suficiente importante y por lo tanto también hay efker y por lo tanto el que lo encontró lo puede adquirir. O por otro lado podemos decir, no, mira, en el trigo, ¿sabes por qué es efker? Porque es difícil colectarlo al fin y al cabo. No es tan difícil como ajonjolí, pero todavía sigue siendo difícil. Pero aquí que es un cab de qué, de dátiles o de granadas, que son qué, que son más grandes y por ende es más fácil colectarlos. En ese caso, el dueño dice, ¿sabes qué? No hago efker porque es muy fácil colectarlo. Entonces en ese caso, si no hace efker, se va a hacer pretensión al dueño, por ende el que lo encontró no se lo puede quedar, sino va a tener que regresarlo. Esta es la cuarta y última duda de Rabbi Meir y la Gemara se queda en Teiku, o sea, se queda en dudas sobre todas las dudas de Rabbi Meir. Muy bien, seguimos, Rabotá. Ahorita empezamos un tema interesante. Vimos hasta ahorita, ¿sí? Escuchen bien esto. ¿Cuál es la razón? En la Mishnah vimos varios casos de diferentes hallazgos, diferentes tipos de objetos encontrados que estaban perdidos, ¿sí? Que cuando uno lo encuentra, decimos que ¿qué? Te lo puedes quedar. ¿Sí? En la Mishnah mencionamos varios casos. ¿Cuál es la razón que se lo puede quedar en esos casos? La razón es porque decimos que el dueño seguro hizo Yehush. Y por ende es efker. ¿Por qué hizo Yehush? Porque no tiene simán o porque seguro se lo sacó de la cabeza. Y por ende, ya es efker y por ende, cuando la persona viene y lo encuentra, lo puede adquirir para él. O sea que todo se basa en que el dueño obviamente hizo ¿qué? Yehush. Si no ha hecho Yehush, pues sigue siendo el dueño y no te lo puedes quedar. Perfecto. Bien, la Gemara y nos analiza el siguiente caso. ¿Qué pasa? Les adelanto una vez el caso. Cuando una persona encuentra un objeto, ¿sí? Un hallazgo, un objeto, y el dueño, escuchen bien, esto se llama Yehush Elomidat, ¿sí? Una persona encuentra un objeto, encuentra un hallazgo, y el dueño de ese objeto, ¿sí? Todavía no sabe que lo perdió. Entonces, si todavía no sabe que lo perdió, no existe que hizo ¿qué? Yehush, porque todavía el dueño no sabe que lo perdió. Entonces, no ha hecho Yehush todavía, pero sabemos que cuando sepa que lo perdió, cuando se entere que lo perdió, seguro va a ser ¿qué? Va a ser Yehush.
pero todavía no sabe y por ende todavía en este momento no ha hecho Yehush. ¿Qué pasa si viene alguien y lo levanta y lo adquiere? ¿Lo adquiere? ¿Queda adquirido para él? ¿O no queda adquirido para él? Esto se llama Yehush Shelomidat. Yehush sin conocimiento. ¿Por qué Yehush sin conocimiento? Porque es algo que seguro va a haber Yehush eventualmente. Pero ahorita, sin conocimiento. No hay conocimiento del dueño. ¿Ok? Vamos a ver la Gemara. Itmar. Yehush Shelomidat. Abba llamarlo Ave Yehush, Verraba Amar Ave Yehush. בדבר שיש בו סימן, כולם לא פליגי, דלא אבי ייאוש. והפלגת שמינן דמייאש לסוף, לא אבי ייאוש, דחייתא לידי, ביסורא ודעתא לידי. דלחייתא דפלמינא לא מייאש, מימר אמר, סימן הייתי בגבי, יבן הסימנים שכן לה. בזוטו של ים, זוטו של ים, ובשלוליתו של נהר, הפלגב דאית בסימן, רחמנא שריה, כדביינה למאמר לקמן. כי פליגי בדבר שאין בו סימן, אבי אמר לא אבי ייאוש, דא לא ידע לנפל מיניה, רב אמר, הבי ייאוש, דלחיית דנפל מיני מייאש, מימר אמר, סימן עלת לי בגבי, מהשתאו דמייאש. Escuchen bien. Dice la Gemara, Yehush Shelomidat. Otra vez, ¿qué es Yehush Shelomidat? Cuando se encontró un objeto que el dueño todavía no sabe que se le perdió, entonces por ende no hay Yehush todavía, pero sabemos que cuando se entere seguro lo va a sacar de la cabeza, va a ser Yehush. Y la persona que lo encuentra en el momento cuando todavía el dueño no sabe. En ese caso, Ave Yehush es considerado Yehush y por ende el dueño queda adquirido a favor de el que lo encontró, o no es Yehush y por ende el que lo levantó no lo adquirió. Dice la Gemara Mahloket. Según Abaye, no es Yehush, no es considerado Yehush. Sin embargo, según Raba, sí es considerado Yehush. Repito, según Abaye, no es considerado Yehush, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía en ese momento no hay Yehush todavía. O sea, no es Yehush todavía. Sin embargo, Raba dice, sí es Yehush. ¿Por qué? Porque a pesar que en ese momento todavía no hay Yehush, pero ya que seguro va a haber Yehush, entonces ahorita es como si fuese que ya hay Yehush. Es el mahloket entre ellos. Y explica la Gemara, ven, te voy a explicar algo. No hay mahloket. Este mahloket que acabamos de mencionar, importante prestar atención, es únicamente en un caso, o mejor dicho, no es en el siguiente caso. Esta discusión que acabamos de mencionar no aplica en el caso que se encontró algo, esta persona, que tiene un simán. O sea, si la persona encontró algo que tiene un simán, ¿sí? Kule alma no hay mahloket que ¿qué? Que no es Yehush. ¿Por qué? Porque a pesar que al final escuchamos que la persona cuando se enteró hizo Yehush, ¿sí? Pero aún así no es Yehush, ¿por qué? Porque cuando, en el momento que lo encuentra el motzer, el que lo encuentra, lo está agarrando de manera prohibida. ¿Por qué de manera prohibida? Porque en ese momento, si tiene simán, ¿qué es lo que nos dice? Probablemente cuando se entere el dueño del objeto que lo perdió, ¿qué va a decir? Yo tengo un simán, entonces no hago ifker, no hago yehush. Entonces, ¿cómo lo puedes agarrar para ti? Se lo agarraste de manera prohibida. Entonces, ¿sabes qué? También si después al final hizo yehush, no te lo puedes quedar. ¿Ok? Así, en este caso no hay mahloket. ¿Por qué? Porque hay simán. Entonces, si hay simán, no es seguro que va a ser yehush. Es más, probablemente no va a ser yehush. Y por lo tanto, lo agarraste de manera prohibida. Y por lo tanto, ya lo agarraste de manera prohibida. También si al final hizo yehush, no te lo puedes quedar. En eso no hay mahloket. Al mismo tiempo, no hay mahloket en el caso que un objeto de una persona fue arrastrado por las mareas del mar o por la crecida de un río. Se llevó los que estaban en el costado. ¿Sí? No hay mahloket en esos casos que también si el objeto tenía simán, decimos que ¿qué? Que la persona sí puede adquirirlo. El que lo encontró lo puede adquirir. ¿Por qué? Como vamos a ver más adelante, que encontramos en la Torah que cuando hay un objeto que se perdió del mundo, o sea que estaba perdido, como aquí que estaba en el mar, se lo llevó la marea, o el río, sí, que estaba perdido del mundo, ahí la persona que lo encontró lo puede agarrar, inclusive antes de Yehush del dueño. O sea, inclusive que tiene simán. En esto no hay mahloket. Y vamos a explicar todavía más adelante eso. ¿Cuándo es el mahloket entre Abaye y Raba? Si Yehush el Umidat, ¿había Yehush o no había Yehush? El mahloket entre ellos es en un caso que se perdió un objeto y se perdió un objeto, ¿sí? Que no tiene simán, no tiene señal, no tiene una identificación, ¿sí? Y ahí en ese caso se perdió. Entonces probablemente, y el dueño todavía no se ha enterado. Entonces, probablemente cuando se entere va a ser Yehush, pero ahorita en ese momento que lo está levantando el que lo encontró, todavía no ha hecho Yehush. En ese caso es que hay mahloket. Abaye dice,
en ese momento todavía no hay Yehush, ¿sí? Porque en ese momento todavía el dueño no sabe. Por lo tanto, no lo puedes adquirir. Sin embargo, Raba dice, hay Yehush, ¿por qué? Porque cuando se entere que se cayó, él dice como que hice Yehush ¿desde cuándo? Desde el momento que se cayó, como que retroactivo. Y por lo tanto, según Raba, sí que adquirió, como explicamos antes. Sí que adquirió a favor del que lo encontró. La Gemara a continuación trae diferentes pruebas a favor de Raba. Vamos a ver también más adelante también a favor de Abaye. Y la Gemara trata de ver cómo va a ser el contrincante, la otra parte, para responder esas pruebas. Siman Pamgash, Mimak Gete Kehasaaz. Tashema, Perot Mefuzarim, Halo Yadena Falmine, Hamarguar Mahama, Haja be Machnashtad de Bize Askinan, de Avedad Midat Hi. La primera prueba que hay a favor de Raba y por ende en contra a Abaye es de nuestra Mishnah. ¿Qué vimos en nuestra Mishnah? Una persona que encuentra frutas esparcidas. ¿Qué nos dice la Mishnah? Que el que lo encontró, para él, se lo queda a él. No hay ningún problema. Dice la Gemara un segundo. Muchas veces esas frutas eran de alguien. Y ese alguien probablemente todavía ni sabe que se les perdió. Entonces, ¿qué decimos? Que aunque no sabe, y por ende todavía no ha hecho Yehush, pero ya que cuando se entere seguro va a ser Yehush, por ende desde ahora ya es como si fuese Yehush. Prueba a favor de Raba, que es Yehush y Koné, que dice que es Yehush, que Yehush en mitad es Yehush, y prueba a favor de Raba y en contra a Abaye. Responde Rabukva, Barjamá. No hay pregunta, porque como ya explicamos antes, en Amudalef, que aquí en la Mishnah estamos hablando en un caso que están cosechando el campo y colectando todo lo que cosecharon, ¿sí? Y hay una parte que dejaron ahí en el campo. Eso que dejaron no se le olvidó, sino el dueño lo dejó como que él sabe que lo dejó ahí. Entonces, desde el momento que lo dejó, está enterado. Está enterado cuando hizo Yehush de eso, de inmediato. Entonces, cuando viene después y lo recoge, es después de Yehush. De verdad, después de Yehush. No porque no hay Yehush, pero va a haber Yehush después. No. Esto no tiene que ver con Yehush Elomidat. Porque Yehush Elomidat es cuando ahorita no hay Yehush y va a haber Yehush. Aquí este caso es que, como acabamos de decir, el dueño lo dejó ahí. O sea, ya sabía, ya lo dejó a propósito, como que lo dejó con consentimiento. Entonces, no es Yehush Elomidat. Por lo tanto, en este caso, según todos, efectivamente queda adquirido. Próximo intento de prueba a favor de Raba de nuestra Mishnah, Tashema. Maot mefuzarot arelu shelo amai halo yadana felmine hatamna mekidar bishak de amar adam asul mashmesh bekiso bechol shah vesha hanami adam asul mashmesh bekiso bechol shah vesha. Próxima prueba de nuestra Mishnah es, está escrito en nuestra Mishnah, ¿qué pasa? Uno de los casos de nuestra Mishnah que vimos es que pasa una persona que encuentra monedas pequeñas esparcidas. Si decimos que no tiene ningún simán, entonces seguro el dueño que hizo o va a ser Yehush, por ende es Efker, y por eso que lo encontró puede que adquirirlo. Dísele un segundo, pero en este caso, puede ser que todavía el dueño no sabe que se le cayeron las monedas. ¿Por qué tú me dices que es Yehush y Koné? Aparentemente, porque aunque no sabe, pero ya que cuando sepa va a ser Yehush, entonces desde ahorita ya es considerado Yehush. Sabemos que Yehush en la mitad, Habe Yehush como Raba y en contra Abaye. Responde la hermana, no. Aquí opinamos como Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dice que una persona que tiene monedas en su bolsillo, tiene dinero en su bolsillo, ¿qué hace todo el tiempo? Cada segundo lo cuenta. Entonces, esta persona cuando se le cayó, no te preocupes, después de un minuto, seguro ya sabe. Entonces, cuando viene la persona y lo levanta, el que lo encontró, lo está levantando después de que ya se enteró el dueño. Y si ya se enteró, ya hizo Yehush. Entonces, no hay ningún problema, según todos, en este caso va a servir. Próximo intento de prueba a favor de Raba. Tashema. Igulé de Belabe Kikaroch el Nachtom, Harelu Shelo Amai, Veale Adan de Nafelmine, Hatamnami Agav de Yakire, Mei de Yadabehu. Próxima prueba de nuestra Mishnah, también vimos en la Mishnah una persona que encuentra Igulé de Belá, ¿sí? Bekikaroch el Nachtom. ¿Qué es Igulé de Belá? Tortas redondas de higos prensados o panes de panaderos, ¿sí? Que no tienen ningún simán especial, ¿sí? No tienen ningún simán especial. ¿Qué pasa en ese caso? Decimos que seguramente va a haber Yehush y por lo tanto el que lo levanta se lo puede quedar para él. Dice hermano segundo. Seguramente va a haber Yehush, pero puede ser que ahorita todavía el dueño no se ha dado cuenta que lo perdió. Entonces, ¿cómo lo adquiere? El mismo estilo de prueba para todos, ¿sí? Entonces, vemos que Yehush lo mitad, Yehush a favor de Raba en contra a Abaye. Dice el hermano ahí también, ya que la torta prensada es redonda y el pan de panero es algo importante para él, está todo el tiempo pendiente que lo tenga. Y por lo tanto, cuando lo perdió después de un minuto, seguro ya sabe, y por ende ya que sabe, ya hizo Yehush, y ya hizo Yehush, cuando viene después y levanta a la persona, seguro fue después de Yehush, y por eso es que lo adquiere según todas las opiniones. O sea, no es Yehush el mitad, porque aquí es Yehush mitad, aquí seguro hubo Yehush ya en ese momento. Próximo intento de prueba a favor de Raba, Tashema. ולשונות של הגמן הראלו שלו, והמאי הלא ידע נפל מיני, התמנה מאגב דחשייה משמוש וממשמש, Beú, veje de Rabbi Yitzhak. Próxima prueba de nuestra Mishnah es del caso del Shonot de Argamán.
que son como manojos de lana pintadas de color púrpura, de color morado, ¿sí? Dice la Mishnah que si se cayeron en la mitad, si una persona puede venir, levantarlos y lo adquiere. ¿Por qué? Porque probablemente no tiene ningún simán eso. Entonces el dueño cuando se entere que lo perdió, va a hacer que Yehush. Dice, va por un segundo, cuando se entere, pero puede ser que todavía no se ha enterado. Dice Yehush el mitad. Sabemos que aún así sirve el Yehush y por ende el que lo encuentra se lo puede quedar. Prueba a favor de Raba en contra Valle. Dice la hermana, no hay prueba porque aquí también, estos leshonot de Argamán son cosas importantes. Si la persona está como el dinero también, contándolo todo el tiempo, verificando que lo tiene. Y por lo tanto, seguro que cuando se le perdió después de poco tiempo, ya se dio cuenta que lo perdió, por ende ya hizo Yehush. Entonces seguro cuando lo levantó esa persona que lo encontró, seguro fue después de un minuto que se le perdió a la primera persona. Entonces lo levantó después de un Yehush real. No es Yehush Elomitat, no es un Yehush sin consentimiento, porque va a haber un Yehush futuro, sino ya hubo Yehush. Y por eso es que efectivamente el que lo levanta lo puede adquirir y no hay prueba en contra a Valle y a favor de Raba. Próximo intento de prueba a favor de Raba. Tashema. המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובכל מקום שרבים מצויים שם הרי אלו שלא מפני שהבעלים מתייאשים מהם והלא ידע דנפל מיניה אמר רבי יצחק אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה. Hasta ahorita tratamos de traer, intentamos, tumbamos todas las pruebas, pero intentamos traer varias pruebas de nuestra Mishnah. Ahorita la hermana intenta traer una prueba de una baraita. Dice la baraita, una persona que encuentra monedas en un Betakneset o un Bet Midrash, una casa de estudios, o en cualquier otro lugar que hay mucha gente ahí. Dice la Gemara, el que lo encuentra se lo puede quedar. ¿Por qué se lo puede quedar? Porque probablemente el dueño hace que Yehush. Sí, probablemente el dueño va a ser Yehush, pero ahorita, todavía no sabe, puede ser que ni se enteró todavía. Vemos que aún así es Yehush y por ende el que lo levanta puede adquirirlo. Vemos que Yehush Elomidat, sí es Yehush, prueba a favor de Raba en contra Valle. Responde Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak, como vimos antes. ¿Qué dijo Rabbi Yitzhak? No, en dineros no hay problema. ¿Por qué? Porque una persona todo el tiempo que tiene dinero en su bolsillo está todo el tiempo contándolo. Entonces, cuando apenas lo perdió después de un poco tiempo, seguro ya se dio cuenta que lo perdió. Entonces, en ese momento, inmediato después, poco tiempo, ya hace Yehush. Y por ende, cuando la persona lo levanta, seguro lo levantó después del Yehush. Entonces, Yehush mitat, no Yehush elomitat. Entonces, en ese caso, todos estamos de acuerdo de que sirve. Entonces, no hay prueba a favor de Raba y en contra a Valle. Próximo intento de prueba a favor de Raba. Ahorita es de una Mishnah en otro Masejet. ¿En dónde? Masejet Pea. תשמע, ממתי כל אדם מותרים בלקט? מי שילכו בן הנמושות. ואמרינן, מהי נמושות? ואמר רבי יוחנן, סבי דאז לאתיגרא. רשקיש אמר, לקוטי בתר לקוטה. ואמי, נהי דעניים דאחא מייאשה, איקא נהיים בדוכתא חרינא דלא מייאשה. אמרי כיוון דאיקא נהיים הכא, הנח מעיקרא היו אישה מייאש, ואמרי עניים דעתא מלקטלה. Escuchen bien, está escrito en la Mishnah, en Masejet Pea. Como sabemos, hay diferentes cosas de la cosecha que se le entrega a quién? A los anim, a los pobres. Una de ellas es leket. ¿Qué es leket? Cuando una persona está colectando, cosechando, se le cayó unas de esas, una o dos espigas, ¿se le da a quién? No se la puede levantar. Si se cayó, se tiene que dar a los pobres. Una de ellas es leket, así se llama leket. Aparte hay también PA, hay también shijeja, pero leket es una de ellas. Dice la Gemara, ¿uno puede agarrar leket si no es pobre? No. ¿Quién puede agarrarlo nada más? El pobre. Pero hay un momento que de ahí en adelante, cualquier persona puede agarrar el leket, también si no es pobre. ¿Cuándo? Cuando ya pasaron los nemushot. ¿Sí? ¿Qué significa nemushot? Cuando ya pasaron los nemushot, decimos de que ya el leket que quedó ya es efker. Y por ende cualquier persona, no solamente anim, pueden agarrar lo que quedó. ¿Qué es nemushot? Dos explicaciones. Rabbi Yohanan dice que se refiere a los pobres ancianos, ¿sí? Que van lento, ¿sí? Van así, enjorobados, así, y van lento y verifican todo. Entonces, si ellos pasaron, de último, verificaron todo y aún así no agarraron las que quedaron, pues ¿por qué? Porque ya les hicieron un efker, los anim, por eso puede agarrar a cualquier persona. Segunda explicación, Resh Lakish, nemushot se refiere que cuando pasó el segundo grupo, no nada más ancianos, sino cuando pasó el segundo grupo de colecta. Cuando pasó un grupo de colecta de pobres y ya agarró leket, y pasó un segundo y ya agarró todo lo que agarró y quedaron leket, seguramente es porque no le interesa a los pobres y por lo tanto, ¿qué? Ya es efker y por lo tanto lo puede agarrar cualquier persona. Dice la hermana, un segundo. Definitivamente los que pasaron, los ancianos o el segundo grupo que no es anciano pero pasaron, definitivamente el hecho que no lo agarraron significa que ¿qué? Que ellos hicieron ¿qué? Yehush y efker. Dice la hermana, pero todavía un segundo. Hay los pobres de otros lugares, de otras ciudades, que no están aquí, que no vieron esto, que no han todavía hecho ¿qué? Yehush. Entonces, ¿por qué tú me dices que lo puede agarrar cualquier persona ahorita? Tenemos que decir obligatoriamente que desde el momento que se enteren esos de la otra ciudad, ¿sí? Que ya pasaron 2 rondas o pasaron los ancianos aquí en esta ciudad,
Entonces van a hacer Yehush. Entonces ya que cuando se enteren van a hacer Yehush, entonces cuando todavía no han hecho Yehush, es como si fuese que ya hay Yehush. O sea que Yehush Elomidat, había Yehush. Prueba a favor de Raba en contra de Valle. Porque todavía en ese momento no hay Yehush de esos que están fuera de la ciudad. ¿Sí? Y decimos que ¿por qué no hay problema con eso? Porque cuando se enteren la situación, va a haber Yehush. Dicen a Yehush Elomidat, es un Yehush sin consentimiento todavía actual. Entonces vemos que es Yehush y por ende lo puede agarrar cualquier persona. Prueba a favor de Raba y es una prueba en contra de Valle. Sin embargo, responde la Gemara, no señor. ¿Sabes por qué no? Porque los pobres de la otra ciudad, desde un principio, hacen Yehush del leque de esta ciudad. Los pobres que se encuentran en otra ciudad, desde un principio ni piensan adueñarse en ¿qué? En el leque de esa ciudad. Y por lo tanto, en esta ciudad, cuando ya pasaron los pobres de esa ciudad, la primera ronda, la segunda ronda, o los ancianos, ¿sí? Y estos de esta ciudad ya hicieron Yehush, ya quedó Yehush completo. Pero los ancianos de la otra ciudad no hicieron Yehush todavía. No, ellos hicieron Yehush ¿desde cuándo? Desde antes, porque ellos saben que en esta ciudad hay otros pobres. Entonces ellos hicieron Yehush, eso no es para nosotros. O sea, cuando los que están en esta ciudad hicieron Yehush, ya es Hefker, y por lo tanto hay un Yehush real. No es Yehush Elomidat, es Yehush Midat. Y por lo tanto es que efectivamente queda adquirido para la persona que quiere agarrar el leque. Entonces no hay prueba en contra. No hay prueba a favor de Raba y en contra de Valle. Próxima prueba. Tashema. קציעות בדרך ואפילו בצד שדה קציעות וכן תאנה נוטה לדרך ומצא תאנים תחתיה מותרות משום גזל ופטורות מן המעשר בזיתים ובחרובים אסור בישלם הרישא לבאי לא קשיא אגב דחשי ממש משבעו תאנה נמי מידע ידיה דנטרה אלא סיפא לרבא קשיא דקתני בזיתים ובחרובים אסור אמר רבי אבאו שני זית הואיל וחזותו מוכיח עליו ואף על גב דנטרין זתה מידע ידיע דוכתא דאינש אינשו. יחי, אפילו רישא נמי, אמר רב פפא תאנה עם נפילתה נמסת. Con esto acabamos. Dice la Mishnah en Masejet Maasrot, capítulo Gimel, Perek Gimel Mishnah Daled. ¿Qué pasa a una persona que encuentra higos secos en el camino? ¿Sí? Un hallazgo de higos secos en el camino. O encuentra inclusive los higos secos al lado de un campo, no nada más en la mitad del camino, sino al lado de un campo de higos. O sea que probablemente, si lo encontró al lado de un campo de higos, ¿a quién pertenece ese higo? Al dueño del campo. ¿Sí? O que encuentra un higo, ¿sí? Bajo un árbol de higo en la calle. O sea, había un árbol en el campo, sale hacia afuera y un higo que estaba en la calle, pero estaba bajo el árbol, de tal manera que seguro sabemos que ¿qué? Que el higo, ¿de dónde sale? Del árbol o del campo. ¿Sí? Aún así, el que lo encuentra, los quetziot, o sea, los higos secos o los higos, ¿sí? Frescos, como mencionamos, puede quedárselo para él mismo. Y no hay problema de Gesel. ¿Por qué? Porque probablemente el dueño real, el dueño del campo hizo Yehush de eso. Porque ya están en la calle. Y por ende, ya que es Yehush, es Hefker. Y ya que es Hefker, no hay obligación de sacar ¿qué? Maaser. No hay obligación de sacar Maaser, porque Maaser es nada más de algo particular y no de algo que es Hefker. Todo esto es en higos frescos o higos secos. Pero dice la Mishnah, cuando pasó esto en aceitunas, en olivos, o en algarrobos, jarubim, que encuentra estos frutos bajo los árboles de ellos, y los árboles están en un campo y salen hacia afuera y lo encuentran los frutos allá abajo, en ese caso no hay Yehush. No es considerado que hay Yehush y por ende el que lo encontró no lo va a poder ¿qué? Agarrar. Fíjense que tenemos aquí una contradicción en la baraita. Por un lado en los higos me dice que ¿qué? Probablemente hay Yehush, es considerado Yehush y lo puede agarrar. Y respecto a olivo y algarrobos decimos que ¿qué? Que lo que está bajo el árbol no es considerado Yehush y por lo tanto no lo puede agarrar. Aparentemente, escuchen bien, la primera parte de la Mishnah cuadra con la opinión de Raba. O sea, aparentemente aquí estamos hablando en un caso que todavía el dueño no se ha enterado, ¿sí? El dueño no se ha enterado que se cayó, no se enteró que se cayó las frutas, pero sabemos que cuando se entere va a ser Yehush. Entonces, si es así, la primera parte de la Mishnah cuadra con la opinión de Raba, que Yehush Elomidat es Yehush Elomidat, Yehush, pero todavía el dueño no sabe, y nos dice la primera parte respecto a higos que ¿qué? Que es considerado Yehush y por ende lo puede agarrar, o sea, como Raba. Y por otro lado, la segunda parte de la Mishnah respecto a algarrobos y a olivos, nos dice que ¿qué? Yehush Elomidat y no lo puede agarrar el que lo encontró, o sea que lo había Yehush. O sea que tenemos aparentemente esa parte, esa segunda parte de la Mishnah cuadra con la opinión de ¿quién? De Abayé.
Tenemos una contradicción aparentemente. Explica la Gemara. En Abayé no hay problema, porque la segunda parte definitivamente, como acabamos de explicar, cuadra. Abayé dice que Yehush Elomidat lo cone. Aquí también la segunda parte cuadra. Y también la primera parte cuadra con Abayé. Porque podemos decir que la primera parte de la Baraitá está hablando en qué? En Ketziot. ¿Qué es Ketziot? Higos secos. Higos secos es algo importante. Higo de por sí es una fruta buena y el proceso de secarlos todo lo convierte en una fruta más costosa. Y ya que es una fruta importante, por lo tanto, seguramente apenas se cayó, se dio cuenta el dueño y de ese momento hizo Yehush, y cuando después vino una persona y lo levantó, ya había hecho Yehush. Por eso también Abayé va a estar de acuerdo que en ese caso sirve. Y en el caso de higos normales, ¿sí? También entiendo por qué. Porque ya que el dueño sabe que el árbol de higo es común que bote los higos, entonces seguramente él dice, yo ya sé que desde un principio los higos, como es común que bote los higos, que se caigan los higos, que él piensa que lo que se bote, lo que se caiga, ¿qué pasa? Es Efker. Entonces de un principio él hace Yehush. No es que cuando se entere va a ser Yehush. De un principio dice, las que se caigan a futuro va a ser Yehush. Y por eso también Abayé va a estar de acuerdo en la primera parte de la Mishnah, que como hay Yehush, efectivamente el que lo encuentra lo puede agarrar. Sin embargo, la segunda parte de la Mishnah es diferente. ¿Por qué? Porque Yehush es la mitad y por lo tanto según Abayé no cone. Pero según Raba dice la Gemara, no entiendo la segunda parte de la Mishnah. Raba dice que Yehush es la mitad, ave Yehush. Que cuando hay un Yehush sin conocimiento, sea algo que ahorita no hay Yehush, pero si se entera seguro va a haber Yehush, que dice Raba, es considerado Yehush y por lo tanto puede adquirirlo, puede cogerlo la persona. Es Yehush, es Efker y puede agarrarlo la persona que lo encontró. Yo no entiendo la segunda parte de la Mishnah. ¿Qué me dice la segunda parte de la Mishnah? Que en olivos y en algarrobos, ¿sí? Que se lo encontró en la calle, decimos que ¿qué? Que lo encontró en la calle, decimos que ¿qué? Decimos que no los puede agarrar, que está prohibido agarrar. A pesar que cuando se entere el dueño que se le cayó el algarrobo del árbol, ¿sí? Al piso de la calle, o se le cayó el olivo al piso de la calle, ¿qué va a decir? Seguramente va a ser Yehush. Aún así, decimos que ya que ahorita no es Yehush, no puede cogerlo. Dice la Gemara, pregunta en contra de Raba. ¿Qué va a hacer Raba con esta segunda parte de la Mishnah? Responde la Gemara, no hay pregunta en contra de Raba. ¿Por qué? O sea, hasta ahorita traímos pruebas a favor de Raba. Esta es la primera pregunta en contra de Raba, ¿sí? Esta es en contra de Raba. Dice Rabbi Abau, no, es muy diferente el olivo. ¿Por qué? El olivo, cuando se cae la aceituna del olivo, el dueño no hace Yehush. También si se enteró que se cayó, ¿hace Yehush o no hace Yehush? No hace Yehush. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que esta aceituna se cayó ¿de dónde? Del árbol. ¿Sí? Como cuando uno está en una casa de particular. Si uno sabe cómo es, uno muchas veces, si como dice, Duchta de Inish, el lugar de la persona es la persona. Tú puedes saber de quién es el lugar de la persona. Entonces también aquí la aceituna, tú puedes saber de qué árbol es. Entonces ya que puedes saber de qué árbol es, cualquier persona que pase, dice el dueño, seguramente no lo va a agarrar, sino va a decir que es mío. Entonces no hace Yehush. ¿Sí? Y por lo tanto, ya que no hace Yehush, por eso es que no puede venir el que lo encuentra y quedársela para él. Sí, cuando se entera a futuro hubiésemos estado seguros que hace Yehush, o sea, a pesar que ahorita no hay Yehush, según Raba, es considerado Yehush. Pero aquí en este caso, también cuando se entera, no hace Yehush, entonces no puede el que lo encuentra, no se lo puede quedar. ¿Sí? Así explica la Gemara. Dice la Gemara, si es así, pues también la primera parte de la Mishnah debería ser así. La primera parte de la Mishnah, cuando es un higo, también cuando el higo se cae del árbol, tú sabes que el higo viene ¿de qué? De ese árbol. Entonces probablemente el dueño que piensa, nadie lo va a agarrar porque es de mi árbol, ¿sí? Porque lo reconocemos. Entonces no hago Yehush, también cuando me entere no hago Yehush, entonces debería ser que el que lo encuentra no lo puede adquirir. Y la Mishnah dice en la primera parte que higos ¿qué? Sí lo puede adquirir. Dice la Gemara, no te voy a explicar, dice Rav Papa. El higo, cuando cae del árbol, como es suave y fresco, ¿qué pasa? Se daña. Entonces en ese caso, seguro que si el dueño se entera que se cayó, no va a decir lo voy a comer yo. Seguro que él hace Yehush. A diferencia del olivo y del algarrobo, que si se caen, no se dañan. Uno lo puede lavar un poquito y listo. ¿Sí? No se explotan como los higos. ¿Sí? Y por lo tanto, el dueño en ese caso no hace Yehush. También cuando se entera no hace Yehush. Y por eso en ese caso, el segundo caso de la Mishnah nos dice que ¿qué? Que no puede adquirirlo. Pero en el primer caso de la Mishnah, repito, que dice que el higo sí se puede adquirir, ¿es por qué? Porque ahí, cuando se entere, por lo menos, según la opinión de Raba, que es suficiente que, aunque ahorita no hay Yehush, pero cuando se entere Yehush, Yehush no mitad, tabi Yehush, cuando se entere seguro va a ser ¿qué? Seguro va a ser Yehush porque se daña al caerse. Entonces él nunca va a pensar que cuando las que se cayeron se la va a quedar él. Entonces hace Yehush, hace Efker. O sea, por lo tanto, en la primera parte de la Mishnah, la persona que lo encuentra sí se va a poder quedar con ese higo. Vamos a sacar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.